soy Paula Serrano y bueno, soy la creadora del proyecto antes de que todos lo sepan. Y para dar pie voy a pedir que se presente. Paula, me gustaría que se presentaran el resto si no te importa. Sí, justo, iba a pedir para tener un orden que se presentase el colectivo. Hola, me llamo Eva y llevo unos 6 meses en Graners, en este experimento. Os saludo a todos. Hola, yo soy Paqui. Hola, yo soy Isabel Álvarez, bailarina del proyecto. Hola, soy Jacobo Pallarés y estoy a la escucha y con mucha expectación. Hola, Maribel. Hola, yo soy Uriol y estoy con el equipo y me encargo de la dramaturgia. Hola, soy Celia. Hola, buenas tardes, yo soy Chelo. Buenas, yo soy Chasai, bailarín del proyecto. Hola, yo soy Isabel y formo parte del proyecto también. Hago la caracterización de personaje y el diseño de luces. Hola, yo soy Laura Pastor, soy compañera de mediación. Hola, yo soy Sara. Hola, soy Jessica Martín. Hola, soy Mar del equipo de Danza Valencia. Pues damos paso a Paula. Vale. Y a su proceso creativo. Primero que todo, muchísimas gracias a todos por uniros a esta experiencia. Que, bueno, estaba también probando con mi imaginación, ¿no? Cómo es no tener identidad por una imagen y cómo reconocer la voz de las personas que conocemos y de las que no, pues con ese imaginario crear una imagen de caras, ¿no? En este momento hay gente que tiene como letras, otro que tiene un muñequito. Bueno, lo que está diciendo es que es interesante también reconocernos con la voz, ¿no? En este momento, para mí, tenemos un acercamiento a lo que podría ser una persona que está ciega. El sentido del oído se le expande y puede llegar a percibir todos los sonidos que nosotros estamos percibiendo y que puede ser ahora mismo molesto, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a eso. Entonces aquí también hago una entrada a lo que podemos pensar que es un error o que no está bien concebido, ¿no? O que no es de uso en esta cosa de videollamadas, pero propongo que tengamos la mente abierta y que sea un juego esta primera parte para reflexionar luego en todas las cosas que nos han pasado, ¿no? A nivel mental, para crear una nueva sensibilidad aquí con esto. Y dicho esto, pues me gustaría decir que todos saben lo que está pasando, es un proyecto con la intención y la finalidad de acercar la danza al colectivo de gente ciega, de intentar adaptar las piezas sin que excluyamos a la gente que ve. Pero antes de que todos lo sepan, que es la pieza que se iba a presentar en el Danza Valencia y que está, bueno, dentro de Graners de Creación, es un antes, pero eso antes, es lo que nosotros queríamos vivenciar, ¿no? Y conocer de primera mano cómo es crear sin ver y a la misma vez bailar sin ver, para luego adquirir las herramientas necesarias para poder traspasarle esa información a personas que no ven, para que sean ellos los que estén en escena. Con esto yo me quedo aquí y empiezo a presentar al equipo para que puedan contarnos más cositas. Me gustaría, por ejemplo, empezar con Isabel Joaniquet, que estaba por ahí. Hola, Paula. Hola a todos. Hola. Pues yo soy Isabel Joaniquet, como ha dicho Paula, y mi función en el espectáculo es la caracterización del personaje y la dramaturgia de la luz. Lo que se busca en Todos saben lo que está pasando, a través del personaje, buscamos crear un universo estético que mezcla los sueños con el mundo consciente.
involucrando de esta forma al espectador en un imaginario concreto. Entonces, los 3 personajes que aparecen en escena se trabajan no solamente a nivel individual, sino que también se busca unificar los 3 bailarines, creando así una constelación de cuerpos. Por otro lado, la iluminación también cumple un papel muy importante, ya que todos los elementos escenográficos y los cuerpos se verán afectados por los cambios cromáticos de la iluminación. De esta forma, el espectador podrá experimentar unas ilusiones ópticas que se producen a través de un engaño consciente de la iluminación. Es decir, el diseño de luz ya está pensado para crear estas ilusiones ópticas. De esta forma, nuestra voluntad es generar un conflicto entre aquello que se cree que se está viendo y aquello que realmente es o es visto. Bueno, en definitiva, estas serían las líneas generales sobre las que hemos trabajado para la caracterización y la iluminación, y luego las podemos desarrollar a todas juntas. Y por mí ya está. Vale, gracias, Isa. Me gustaría compartir, antes de dar paso a Oriol, al dramaturgo, un vídeo, así que voy a ello. Bueno. Actualmente se encuentra viviendo una pandemia mundial por completo. Por supuesto, el único momento en el que todos vemos lo mismo es cuando no vemos. Bueno, o sea, me ha gustado mucho lo que ha dicho Paula, lo que he entreoído de lo que decía Paula, porque ahora mismo estamos, o sea, quizás antes de hablar de la pieza, estaría bien hablar de lo que estamos haciendo ahora, que tiene que ver con ese traspaso que decía Paula, que es de repente estamos hablando de un espectáculo que nadie ha visto, que nadie ha podido ver, que vamos a ver cómo se ve este espectáculo, que es una de las preguntas, y cómo jugamos con este juego de traducción, ¿no? De un lenguaje a otro, de un lenguaje quizás más de imágenes a un lenguaje más de palabras. ¿Qué relación tenemos cada una de nosotras con las expectativas que ahora mismo estamos abriendo aquí? Y yo creo que justo esto que está pasando ahora tiene que ver con algunas de las preguntas que creo que el equipo se ha hecho, ¿no? De cómo ver espectáculos que ya tienen en sí un componente muy visual en el mismo nombre de otras formas y un poco creo que, no sé, a mí me gusta mucho, yo me incorporé al proyecto de una forma así un poco imprevista y entonces llegué como a la mitad del proceso, cosa que me ha hecho vivir el proceso de una forma pues muy nueva para mí y muy guay. Entonces, bueno, creo que llegué ya con el título puesto y el título es una de las cosas que me gustan más de la pieza porque habla de este antes de que todos lo sepan, este momento quizás antes de que haya una evidencia, de que todos sepamos qué está pasando, ¿no? Y justo esta duración antes de que haya una evidencia, de que todo sea claro, antes de que realmente algo se muestre a ojo desnudo, de que a simple vista todo el mundo pueda decir, ah, vale, ahora sabemos lo que está pasando, ahí hay un espacio de juego muy, muy interesante. Entonces la pregunta es, quizás es esto, ¿no? En este antes de que todo se ha visto, pues, cómo de alguna forma podemos jugar con esta evidencia, con esta, o más bien jugar con la inevidencia, ¿no? Que es también lo que decía Isabel, jugar con esta evidencia, con estos
elementos inevidentes de la coreografía y que muchas veces la danza en sí ya comporta estos elementos de algo que no es evidente precisamente porque requiere una traducción. Nosotros hablamos el lenguaje de la danza, pero ¿cómo podemos pensarlo, ¿no? Entonces, sacar la danza del elemento visual y entonces explorar qué otros mundos a nivel de proceso, a nivel de final, podemos encontrar, yo creo que, no sé, a mí me interesó muchísimo a nivel personal, ¿no? Y también a nivel de la investigación, que creo que vamos a tener tiempo de hablar, ¿no? De cómo ahora estamos precisamente descubriendo nuevas formas de relacionarnos con el mundo, ¿no? Encerrados en casa, pero también hay una visión, nunca mejor dicho, del mundo encerrada en la vista, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si de repente probamos de jugar a nivel de proceso, a nivel de creación, con los otros mundos, con el contacto con el mundo fuera quizás de la vista y más con el contacto, más con la voz, y qué tipo de relaciones con el mundo, de relaciones con la danza, de relaciones con los otros bailarines. Y creo que ahí hay todo un enjambre de cuestiones, de otras formas de ver el mundo, de sentir el mundo, de sentirnos a nosotras mismas, que creo que es muy interesante y que no sé, a lo largo de la conversación sería muy guay que podamos hablar todas un poco sobre esto, cómo nos colocamos, cómo se ha colocado la investigación dentro del proceso, y creo que, no sé, abro aquí un poco una ventanita para que luego podamos todos hablar un poco sobre esto, que bueno, a mí me enganchó desde el primer momento, como ya veis. Están por ahí Itzazai y Isabel, que son bailarines y también creadores, ¿no? Porque al final, al crear primero utilizamos mucho el tacto para saber dónde estamos y para ubicarnos. Y les doy paso a que hablen. Y así les conocéis por vos. Hola. Buenas. ¿Le das tú o le doy yo? Como quieras. Es que estoy ¿Te doy? aquí, bueno, yo es que tengo una reflexión con lo de Uriol, me está dando como un poco, estoy alucinando porque digo, ostras, hace 2 meses que dejamos esto aparcado y parece como súper lejos, y desde que hemos empezado este experimento me ha venido la misma sensación como del día 1 de ensayo, que es como, por un lado, la incomodidad y la incertidumbre. Y es que es total esto, y creo que no es solo por parte de los intérpretes, sino también por parte de la gente que viene a ser testigo. No llegamos a tener público como en tal, pero sí que tuvimos a gente que vino a ver un poco y hablábamos de esa incomodidad que se traspasa. O sea, porque no sabes con lo que te estás encontrando, con lo que estás lidiando, entonces es como que todos los otros sentidos se acentúan y todos los ruiditos de la gente y las notificaciones pues te irritan más, ¿no? Y es como, sí, me ha tratado total al proceso. Y nada más, Itza, te dejo. Sí, bueno, yo quería recalcar un poco esos primeros días, sobre todo también, en los que había que encontrarse con muchos conflictos como intérprete, ¿no? Como que de repente tenías que cambiar mucho tu método de improvisar, de marcar, casi de sentir, no sé, quería ponerle un poco de atención a eso, a esas primeras experiencias de verdad tener que cambiar en tu cerebro todo mucho como para crear la pieza. Nuevas reglas para ti como intérprete, para tus compañeras, no sé, un nuevo paradigma casi para crear. Sí, para mí había algo bastante interesante, ¿no? Que era coger a bailarines profesionales, ¿no? Y sacarlos de su zona de confort. También para hacer una investigación en cuanto a la memoria corporal que se dice que tenemos y cómo esta se ve afectada cuando
hay una limitación, en este caso, que puede ser la vista. Y que ahora, con el tiempo, esto se va a acentuar más cuando volvamos a retomar la pieza, porque esa memoria táctil o corporal no va a estar y nosotros no vamos a tener permitido ver vídeos para retomar la pieza. Entonces, habrá muchos materiales coreográficos que se van a perder en el tiempo y esto va a expandir el tiempo necesario para terminar la creación. Porque también me gustaría ofreceros, ¿no?, un poco las metodologías que nosotros hemos empleado para hacer coreografías, porque cuando vinieron a la primera trovada les pareció interesante como conocerla, ¿no? Ya que cuando estábamos bailando la coreografía ya habíamos ensayado bastante y lo único que se veía es que no era real, que había algo ficticio y que parecía que lo hubiésemos creado viendo y solamente nos hubiésemos tapado los ojos porque parecía muy fácil todo. Y entonces me gustaría hablar de esas metodologías que hemos puesto y, bueno, Isabel y Chazay que me apoyen en esto porque a lo mejor me olvido de alguna. Y para que os hagáis una idea, nosotros empezamos sobre todo a reconocer el espacio y aquí voy a incluir también a Chelo, que antes acaba de... Bueno, se ha presentado, ha dicho Chelo. Y Chelo es una de las rehabilitadoras de la ONCE, a la cual nosotros llamamos la puerta para apropiarnos y no apropiarnos, sino conocer las herramientas que ellos tienen para rehabilitar a personas que de repente se quedan ciegas o que son ciegas. Entonces, Chelo, luego te voy a dar paso a que hables y así nos dices tu mundo también. Y no sé si hay alguien más del equipo por aquí, pero lo dejo ahí abierto. Entonces, nosotros lo que hacíamos era reconocer el espacio, cantando, corriendo, tocando las paredes, llegando a ese abismo de no sé dónde estoy, hasta dónde voy a llegar. ¿No? ¿Qué más, chicos? Bueno, hay algo también importante que es como la confianza. Es muy diferente a cuando estás solo que cuando estás acompañado. Hace muchísimo coger a alguien de la mano y ya no cogerle de la mano, sino sentir que está a menos de 1 metro de ti. Y eso para reflexionar ahora mismo creo que también es bastante interesante en el momento en el que estamos porque el otro día leí en una cuenta de Instagram que se llama Molaría, ponía Molaría que no se llamase distancia social, ¿no?, sino distancia física. Y al final queréis reflexionar sobre ello, porque sí es cierto que la necesidad del tacto está y que a nosotros nos venía muy bien. Sí, yo incluiría que el tacto fue muy decisivo para bastantes cosas a la hora de crear los tres. El tacto era muy importante porque era lo que más precisión nos daba a la hora de saber en qué posición había tomado otra persona, cómo poder ir hacia otra persona, por dónde ir. Entonces sí que para mí el tacto fue muy, muy importante. Y confiar que esa persona está detrás para que si tú te tiras no te vayas a meter una leche, cosas así. No sé, se vivieron muy intensamente, yo creo que por parte de las tres, ¿no? Al menos en ensayos así de movimiento. Y el miedo, ¿no? Sí, el miedo también jugaba un papel muy importante porque, bueno, pues lo que decía, que al no ver te da miedo, a mí al menos me daba miedo todo, pero me daba miedo dar un paso, me daba miedo dar 2 pasos por si al tercero me iba a encontrar con una columna, una papelera y eso también, con el tiempo que tuvimos de ensayo, a mí es lo que más me costó quitar, el miedo. Y el tiempo, cómo se vive el tiempo de lento, ¿no? Porque Paula era muy rigurosa a la hora de, bueno, es que yo no te puedo explicar nada con los ojos abiertos, te lo quiero explicar
con los ojos cerrados, entonces tiene que ser todo a través de tacto y todo, o sea, para limpiar un paso que fuera igual, que lo hiciéramos los tres igual, pues cuando tienes los ojos abiertos lo creas en 2 segundos. Y en nuestro caso era como igual nos quedábamos enganchados 10 minutos con un paso. Y ahí iba Chaza y decía, estanque de patos. Y había que pasar a otra movida. Y luego que también sabes a qué te expones, a llevarte la torta cada 2 segundos. Y no poder cabrearte, porque es que no vemos. Entonces, es lo que no hay. poder cabrearte y no poder tampoco culpar a nadie porque, bueno, Paula nos decía muchas veces que nadie puede tener la culpa porque ninguno de los tres vemos. Si le hemos dado a alguien en algún sitio, no vemos, ¿sabes? No vemos dónde está, no vemos dónde hemos dado. Entonces, no sé, me pareció muy curioso eso. Como que no se podía juzgar, no se podía culpar. Sí, o sea, que fue un proceso muy, muy anormal en el sentido de los tiempos y de poquito a poquito y con mucha paciencia y que los resultados iba siendo gratificante, pero iba poco a poco, la verdad, porque es un trabajo que no estamos habituados a hacerlo, entonces por un lado muy interesante y por el otro pues no sé, como que muy coge mucho de ti, o sea, te quedas sin energía, es como no podemos ensayar igual las horas que se ensaya de normal porque enseguida el cerebro se nos freía. Igual tenemos que parar bastante y tal, o sea, muy mental también el proceso. Gracias. Si tenéis preguntas, podéis decir, no sé, me siento un poco como sola, ¿no? De repente es como que os escucho a lo lejos, sé que estáis lejos, pero a todos los que estamos en la reunión, si surgen preguntas de verdad, no sé. A ver, Paula, recordamos que también la estructura de nuestra trovada es siempre que os damos un tiempo a vosotros como creadores antes de que el grupo comience a compartir, ¿no? Con vosotros todo lo que hemos hecho. Entonces, cuando tú nos digas que crees que habéis finalizado vuestra presentación, ¿sí? ¿Crees que la habéis finalizado entonces? No, me gustaría si está Chelo, no sé si está... Vale. Sí, hola. Vale. Sí, hay una X por ahí. Pues sí, que Chelo contaste también su experiencia, ¿no? De cómo es que una compañía de danza vaya a llamar a la puerta a la 11 y que de un primer momento no quiera hacer una inclusión de sacar a la gente ciega, ¿no? a la escena, sino simplemente recoger y formar parte de sus procesos de rehabilitación como inicio, ¿no? Porque nosotros cuando fuimos nos pasó un poco que al presentar el proyecto era raro estar viendo a un sitio y solamente con esa curiosidad e inocencia de es que venimos a aprender, ¿no? Y no se entiende, bueno, lo percibimos un poco cuando nos fuimos a casa con miedo, porque decíamos, no nos habrán entendido, porque es raro, ¿no? Que vengamos aquí a simplemente pedir y no hacer algo horizontal, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió mucho, a mí realmente me sorprendió cuando me llamaron para estar presente en una reunión que no se me había ni avisado y todo lo que escuchaba me parecía, bueno, para mí era todo sorprendente y decía, no sé dónde quieren ir, dónde van a llegar, para mí era todo como, madre mía, dónde se han metido, ¿no? Y después en el día a día me iba ilusionando porque realmente vosotros contagiabais también esas ganas de aprender y ha sido súper enriquecedor el proceso, ¿no? Creo que os metisteis en una piscina sin saber nadar porque no teníais ningún recurso y claro que eran todos problemas, pero creo que a medida que hemos ido haciendo rehabilitación, pues yo creo que es tan rico el no tener la vista y el resto de sentidos llenar a hacernos conscientes de esa realidad a través de otros sentidos, creo que también iba dando un poco pasos de seguridad y de ir teniendo recursos para saber que la columna no me voy a dar porque sé dónde estoy, ¿no?
Entonces todo ha sido muy enriquecedor. Tanto el tacto, el uso del, no sé, el oído, todo lo que somos ricos porque en esencia tenemos muchas más cosas, ¿no? Y ha sido muy enriquecedor y os lo agradezco. Nosotros a ti, la verdad. Sí, luego también nosotros estuvimos en el grupo de teatro y musicoterapia y para nosotros también fue una experiencia súper enriquecedora y gratificante al mismo tiempo, ¿no? Porque te das cuenta que muchas de las cosas que han salido por intuición se están utilizando. Y entonces te das cuenta que no necesitas a lo mejor esa información de más, sino que confiar en tu instinto y en que lo que estás haciendo es algo de primate al final, ¿no? Porque todos nacemos con los ojos cerrados y es la imagen del feto, del no saber. Y no sé. Fue muy guay. Y seguiremos haciendo cosas por mi parte. Hay que hacer comunidad y crear conciencia. Soy Isabel de caracterización del grupo y le quiero lanzar una pregunta a Maya sobre cómo ves, cuál es tu visión de las artes escénicas, digamos, de la relación que existe entre las personas invidentes y las artes escénicas, ¿no? ¿Hacia dónde va la industria o qué herramientas, ¿no?, son las más casuales o las más usadas? ¿Cómo se podría mejorar, digamos, esta relación? Ya que, como decía Oriol, la danza tiene un componente visual muy fuerte y entonces complementar estos dos elementos, ¿no?, puede ser pues, todo un reto también. Perdona, Isabel. Agradezco que hayas lanzado ya el debate, porque efectivamente es la parte que viene ahora, pero perdona que haya ido, porque me gustaría seguir ese ritmo que llevamos. Entonces, mantenemos tu respuesta, tu pregunta, que va a ser la primera que se va a lanzar como debate, pero quiero preguntarle a Paula si ha terminado su presentación. Sí. Creo que ya podemos finalizar con esto y vernos. Vale, pues antes de pasar a la siguiente parte, retomamos que la pregunta de Isabel será la primera, pero lo que vamos a hacer, muchísimas gracias por estar apagados. Vamos a encender nuestras cámaras, por favor. Me gustaría que hiciésemos si no lo hemos hecho, una reflexión. No es necesario que habléis, pero sí que reflexionemos, que nos quedemos mirándonos y pensemos qué hemos sentido durante ese momento que acabamos de vivir. No es mi intención enviaros deberes, pero si alguien quiere, le agradeceríamos mucho que por email o por el canal que quiera nos enviara una frase, 2, con las emociones y sentimientos que habéis tenido en la parte anterior. Dicho esto, se abre el debate. No me gusta la palabra debate, nunca la uso y no sé por qué aquí, al hacer 2 partes, se abre el diálogo. Y ya sabéis que aquí sí solemos pedir apagar micro y alzar manos cuando queremos hablar. Lanzamos la pregunta de Isabel. ¿Quieres volver a lanzar muy brevemente? Sí.
perfecto. Bueno, me gustaría lanzársela a Chelo, que yo no la conozco, pero también formo parte del equipo. Hola, Chelo, ya te veo. Y eso, a mí siempre me ha interesado, me ha encuriosido, ¿no? Esta relación que existe entre el mundo visual, ya que yo me dedico estrechamente a la parte visual del espectáculo, y la ceguera, ¿no? Es decir, la danza tiene un componente visual muy fuerte. Es cierto que también la acompaña la música, pero el movimiento es, digamos, la clave de la danza y los sentimientos que se transmiten a través del movimiento, obviando la palabra. Entonces, creo que la investigación de Paula también nos abre estas puertas, ¿no? a reflexionar sobre temas que creo que son de urgencia. Y bueno, y me gustaría saber tu opinión. Que sí que es verdad que es muy complejo el tema y yo me estaba acordando que con niños tengo que enseñar a cómo gesticular y cómo apoyar el gesto, porque eso es algo aprendido visualmente. Incluso pues el hola, adiós, todo eso que normalmente no hay que enseñar porque es algo que se aprende visualmente, a los que han nacido ciegos sí que hay que enseñarlos. Todo lo que es el gesto, todo lo que es el movimiento es un aprendizaje a más, ¿no? Porque todo se aprende por imitación. Lo que pasa es que sí que es verdad que afortunadamente personas que nacen ciegas cada vez son menos y la ceguera ahora mismo está asociada mucho con la edad y entonces es gente que ya ha tenido esas sensaciones antes. A esa gente sí que es distinto y quizá lo que se está haciendo como propuestas yo creo que es todo el tema de audiodescripciones, ¿no? Es la forma de entrar, pero también vivencial, ¿no? Yo he estado en un grupo de gente que hacía biodanza con personas ciegas y creo que es algo tan necesario de poder expresar y acompañar todo lo emocional con el cuerpo, me parece algo muy rico, pero que sí que se nota ahí el ciego congénito, donde se le nota que está mucho más rígido y no tiene esa facilidad a una persona que sí que ha vivido la experiencia y que solo es recordarla a través de la palabra, porque no hay otra forma, o a través de sí que acompañar movimientos y que la otra persona pueda tocar, pero sí que es complejo, porque el tacto es algo que no se puede hacer a distancia y sería lo único que podría acompañar ese movimiento, ¿no? No sé, es complejo. Y después está todo el problema, por ejemplo, la comunicación con las personas que tienen sordo-ceguera, también es con el contacto y con el movimiento de ese lenguaje de signos en contacto, ¿no? Entonces ahí sí que es todo un mundo mucho más complejo todavía. No sé, sí que he contestado. Sí, Chelo, muchas gracias. Y como tú decías, pues el reto es mayor. Siempre la forma no pasa por la palabra, pero también entiendo que la danza puede ser una herramienta que puede ayudar a relacionarse con el espacio como una especie de ejercicio o una forma terapéutica. Y autoconocimiento también, claro. Sí. Exacto. Y muchas gracias. Muy bien. Pues tenemos a Jessica que ha levantado la mano. Hola, Jessica. Hola a todo el mundo. Y nada, bueno, quería hacer una pregunta en relación al cómo habéis llegado a ese consenso en la parte de la creación. Porque, bueno, yo estoy viendo como el directo en Instagram y, bueno, una de las cosas que más me gustó es que no queríais ser sino crear una pieza en global para todo el mundo, no específicamente para un sector, ¿no? Entonces, he estado escuchando ahora cuál era el proceso un poco a nivel escénico de tema de iluminación y, bueno, a mí me gustaría saber dónde habéis llegado al término de, porque yo me estaba imaginando, ¿no? Como no podía ver, me pongo a imaginar, ¿no? Estaba imaginando que para mí significaba un poco o confundir un poco a las personas que no somos ciegas, ¿no? Como confundir con esos juegos de iluminación o intentar enseñarnos cómo es el imaginario de las personas ciegas, ¿no? Entonces,
me gustaría un poco como entender dónde habéis llegado como a nivel de balanza para que no sea excluyente de nadie, ¿no? Realmente llegar a todo el mundo, porque cuando la ceguera es mucho más complicada, ¿no? Que por ejemplo, las personas que son sordas, porque, bueno, simplemente con el audiovisual puedes llegar a todas sin tener que hacer excepciones. Pero en la ceguera, siempre, si lo haces a oscuras, ya estás excluyendo un sentido. Entonces, quería saber un poco cómo llegar a esa balanza. ¿Cómo habéis llegado? No sé si me he explicado muy bien, pero da igual quién me conteste. A ver, Paula quiere contestar, ¿verdad? Pues a ver, aquí está el conflicto en realidad, ¿no? Porque es cierto que al inicio estuvimos investigando de cómo no excluir a la gente que ve. Bien, o sea, si hacíamos un espectáculo a nivel sensorial de que el olfato, pero bueno, me voy a aventurar, voy a soltarlo. Mi pregunta es, aquí lo más grande es el imaginario, ¿no? Por así decirlo. ¿Y qué ocurre si en escena lo que está apareciendo no converge con lo que está sonando a nivel de audiodescripción? Si no es real lo que a nivel de audiodescripción se está viendo en escena, pero el ciego que va, tú ya le estás creando un universo para que él pueda verlo. Lo dejo ahí. Esa es la investigación que estamos haciendo y a lo que nos vamos a aventurar, ¿no? A probar y bueno, en lo que se quedó. No sé si alguien del equipo quiere decir. Vale, yo cuando trabajaba la iluminación, siempre la he trabajado desde el punto de vista de, o sea, cómo la trabajaría sin disponer de las herramientas visuales que tengo a mano, aunque inevitablemente mi campo es muy visual y me veo súper afectada por eso. Pero aún así, ¿no? Me planteaba la cuestión de cómo nos puede llegar a engañar la vista, ¿no? Y a veces el exceso de importancia que le damos a este sentido. Entonces, sí que es cierto que las ilusiones ópticas, en este sentido, se experimentan para personas que tienen un grado de visibilidad X, ¿no? Pero es una forma, al menos para mí, de transmitir una idea, un mensaje, un concepto que es la importancia que le atribuimos a la vista. Eso no quiere decir que sea inclusivo. Para eso yo creo que ya existe la palabra o el uso de la creación del imaginario a través de estar dando un mensaje y que se esté enseñando otro, ¿no? De cómo esta contradicción te activa una parte de tu imaginario. Pero sí que yo quiero poner en bandeja, por lo que respecta a la iluminación, el exceso de importancia que se le da a la vista. No sé si estoy respondiendo a la pregunta o si es del agrado, pero al menos esta ha sido mi línea de trabajo y la quería compartir con todas vosotras. Y ojalá pudiera hablar Uriol, porque así... A ver si ahora que he cambiado sí, de programa... Sí, Uriol. Ay, pues disculpad, chicas. No, es un poco lo que estabais diciendo y lo que recojo un poco también lo que decía Paula. Es decir, perdón que quizás la pregunta va a ser un poco abstracta, pero del mundo, ¿cuál es la verdad, no? ¿Cuál es la verdad del mundo? ¿La verdad que vemos? No, o sea, la experiencia con las personas que no pueden ver no quiere decir que no tengan mundo, ¿no? Que no tengan ningún tipo de experiencia sobre el mundo, con los otros, con lo que significa estar en contacto, con lo que significa
tener relaciones, con lo que significa imaginar, con lo que significa proyectar. Entonces, la historia se trata de poder explotar a nivel de proceso estas otras verdades sobre el mundo, que son múltiples. Cuando hablaba de Isabel, de la ilusión óptica, no quiere decir que hayan dos verdades, la de verdad y la de la ilusión, sino que en realidad hay una confusión ahí de verdades que se pueden, de alguna manera, explotar, ¿no? Y con lo que decía Paula, ¿no? De que puede ser que haya un texto que las personas que vengan ahí o una persona ciega con una audiodescripción tenga una imagen del espectáculo, no solo para las personas ciegas, sino en general es lo que quizás retomo lo que decía al principio, esta traducción o este traspaso que siempre es complejo de lenguajes o de idiomas y cómo se explota esto. Es decir, cuando hay una audiodescripción y lo escucha una persona que es ciega o lo escucha una persona que es vidente, cómo decir a las dos mismas personas que lo que están experimentando no es en ningún caso la verdad última, sino que siempre refiere a sus propias capacidades, su propio imaginario y su propio proceso de la pieza. Entonces es como, yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Ya no solo a nivel de proceso, sino traducir la experiencia del mundo en general, de la persona ciega, a el espectador, que generalmente no es un espectador ciego, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay hay un juego, una potencia que creo que es muy interesante, que es lo que decía, ¿no? Es jugar con la inevidencia de lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando no es evidente, no va a ser nunca evidente, ni para los que somos videntes, ni para los que son invidentes, ¿no? Y ahí está un poco todo el juego. Muy bien. Ahora que he podido hablar, me he dejado ir, ¿eh? O sea que... Sí. Qué bien que has podido hablar. Qué bien. Gracias, Dios. Pues, Jessica, yo creo que vamos a pasar a otra, ¿o quieres finalizar? Sí, o sea, me ha gustado mucho la respuesta, la verdad, porque le ha dado como realmente otra visión de lo que yo tenía preconcebido o preocupado, obviamente. El primer pensamiento es prejuicio, pero sí, me ha gustado porque ahora sí que veo que es algo que no es inclusivo, sino que es generalizado. Es simplemente una manera de una verdad que simplemente las verdades están funcionadas, y esto ya es una historia al sector que quieres explicarnos cómo vivían las personas que viven a algo, ¿no? Entonces, que ahora sí me ha gustado, gracias. He perdido un poco, espero que los demás. Bueno, vamos a avanzar con este diálogo y vamos a darle ahora la palabra a Maribel, que la lleva con mucha paciencia esperando también. Yo os agradezco un montón cuando levantéis la mano y con qué paciencia estáis y qué compromiso, ¿no? Y qué confianza más bonita. Pues damos pie a Maribel. Hola, Maribel. Ok. Vale, que... Nada, es que me he ido apuntando, son varias preguntas que las voy a lanzar así para que respondáis, bueno, o reflexiones. Algunas ya están como medio respondidas con con lo que habéis dicho ahora, son de la primera parte de la experiencia, que me he ido apuntando cosas que me llamaban la atención y las lanzo así un poco, ¿vale? Lo que me ha sugerido. Lo voy a ir leyendo, lo que me ha apuntado. Entonces ponía... ¿Estáis trabajando o hablando en esta pieza del espacio de la imaginación? ¿De tener expectativas antes de que la cosa suceda? ¿Estáis entonces en el terreno del pensamiento y de la interpretación del mundo? Que bueno, creo que ha sido interesante, ¿no? Como al final esta pieza quizá vaya de la interpretación del mundo, de diferentes maneras o posibilidades de interpretar el mundo. Habláis también de propiciar otros sentidos. Luego había un concepto que ha dicho Itxasu, que me ha parecido interesante, que tenía que ver con la incertidumbre. Entonces la incertidumbre me ha llevado directamente a hacerme la pregunta de si no enlazáis esta pieza
ahora en este momento con este presente, que creo que en el que la incertidumbre, no sé, es un estado general, y si vais a utilizar este presente, el presente que estamos viviendo, cuando la retoméis. Y que, bueno, no solo porque no podemos vernos, sino también porque no podemos tocarnos ahora. Yo, personalmente, por ejemplo, he dejado de hacer muchas videollamadas porque casi prefiero escuchar la voz por videollamada, porque me genera como mucha ansiedad y como un conocimiento un poco anulado. Y a veces prefiero llamar por teléfono que hacer Zooms. Entonces, como ahora de algún modo estamos un poco anulados en relación al conocimiento del mundo, creo, en esta situación, me preguntaba si vais a utilizar este presente en vuestra pieza o si, no sé, si estáis pensando en ello. Y luego ya por último, habéis hablado un poco en la metodología de vuestro trabajo de que vosotros os centrasteis en bailar sin ver como intérpretes, es decir, en generar ese conocimiento en vuestros propios cuerpos, pero me sigo preguntando cómo planteabais la pieza en relación a la visión y a la no visión. Aunque igual con esto último que habéis respondido, pues me habéis contestado un poco, ¿no? Pensaba, ¿cómo hacer que lo visual no prevalezca sobre lo no visual? ¿Cómo lo ibais a plantear? Porque una cosa es vuestra experiencia, cómo vais en relación a la no visión, y otra, cómo trasladar eso a la percepción. Todo eso, muchas cosas. Gracias, Maribel. ¿Queréis? Muchas preguntas ha lanzado. Más que preguntas, reflexiones. Reflexiones. Si queréis. Hola, ¿se me oye? ¿Sí? ¿Quién está hablando? Yo, Paula. Paula. Sí. A mí me gustaría contestarte sobre todo a la primera, ¿no? Y comentar de la idea original, de dónde viene y por qué, porque creo que te puede contestar. Esto viene de una rabieta al Institut del Teatre, a mis tutores, que yo no quería que me tutorizaran y que me dijesen, que me hablasen, ¿no? de la forma que tenía mi movimiento en cuanto a los feedbacks. Entonces, yo dije, ¿de qué manera les puedo retar a ellos para que no se metan en la forma de mi movimiento? Y esa fue la primera idea. Entonces, cuando a mí no se me puede juzgar, ni yo misma me puedo juzgar por la forma de mi movimiento, no hay un prejuicio. Y esa interpretación es diferente para todos. Con esto también se inició una idea que estaba en el proyecto que leyeron Jacobo y Mareta, que no se ha podido hacer por ahora, pero sí que está en mente aún, ¿no? Y es cómo crear una realidad con la realidad virtual. Cómo crear una realidad en la que los intérpretes puedan estar en la misma realidad para crear unísonos rítmicos con su cuerpo de diferente forma, pero con la misma realidad, como herramienta compositiva. Entonces, volviendo atrás, creo que la interpretación del mundo, y ya no del mundo, sino de en sí la coreografía, yo la estaba poniendo en duda todo el rato. Quiero cambiar la manera en la que se me está observando. Quiero obtener un feedback no a partir de lo visual y lo estético, sino de otros sentidos, ¿no? De si, por ejemplo, se incluye el olfato, pues, ¿qué has percibido, ¿no? Al sentir eso. No sé si te he contestado, pero sí que está pensado como desde el inicio que va a influir. Igual que el tema del imaginario. Siempre está, creo que en el momento que limitas la vista se abre ahí una veda, ¿no? En la cabeza y en la mente que tenemos esa capacidad que se hace grande cuando quitas la vista. No sé si te he contestado, pero para mí tenía como mucho sentido.
Y la pregunta que te ha lanzado de cómo influiría el presente, lo que en la pieza, ¿crees que va a influirle? ¿Crees que no? ¿Es permeable? Bueno, creo que voy a contestar yo, pero apoyar mi equipo, si tenéis algo. Es cierto que no hemos hablado. O sea, hemos hablado del momento en el de que se paró el estreno. Hemos hablado haciendo Skype, pero más de equipo y no para continuar el trabajo, ¿no? Entonces, creo que no es que se haya estancado, creo que está en un momento de asentamiento y de pensar realmente hasta por dónde lo queremos llevar. Creo que sí que influye porque la pieza en sí ya estaba llevada a un mundo virtual y algo imaginario, ¿no? Y de ensueño y al final esto parece un sueño y que no es real esta pandemia. Entonces creo que sí que se va a ver reflejado algo y que más que reflejado, que la gente como ya lo ha experimentado lo pueda asociar a esto del COVID. Pero ahora mismo, en mi momento presente de día 8 de mayo, en mi cabeza no está introducir nada del COVID. Creo que hay muchas cosas en la pieza que ya por sí solas hablan de ello, ¿no? Y que se puede, no sé, como acoger o tomar como referencias. Paula, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? De que el tema que estamos tratando, toda la experimentación que hay detrás de esto, para mí no se desvincula de mi presente, ¿no? Aunque ahora estamos viviendo pues una situación extraordinaria, para mí la actualidad y el ahora es lo que hemos estado haciendo y creo que es importante no perder esta línea. Para mí, de hecho, se involucran los sentimientos, ¿no? A través de esto que hemos creado y del contenido, de los mensajes que queremos transmitir. Por otro lado, sí que, yo lo podría relacionar de alguna forma, la incertidumbre, el estar a ciegas, ¿no? De nuestra situación como creadores y creadoras, ¿no? De qué pasará después de esta pandemia con el mundo de la cultura, con las artes escénicas y un poco, ¿no? A mí me deja en una situación de no ver, ¿no? El futuro, no ver cómo se va a concluir esto por lo que respecta a mi profesión. Entonces, este vínculo de la no vista, la incertidumbre, ¿no? De, ¿qué pasará? Sí que lo relaciono, pero de esta forma y es algo que me pasa a mí, ¿eh? No quiere decir que el espectáculo trate de eso, sino que también hago esta relación más metafórica de la situación. Bueno, gracias, Isabel, porque... ¿Está hablando alguien o...? No, vale. Gracias, Isabel, porque precisamente esa metáfora que estamos hablando hacía nada que mi compañera Laura y yo estamos también viéndola. Y agradecemos desde tu voz. Hay más gente que ha levantado la mano. Voy un poco a nombraros el orden para que sepáis un poquito cómo vais y no desesperéis, porque está suscitando un diálogo muy interesante con muchas manitas y esto me da una alegría tremenda. Tenemos a Laura que quiere hablar, después tengo a Eva que también quiere hablar, Edu y Uriol. Entonces, si os parece, comenzamos por Laura y vamos a ir siguiendo el orden que os acabo de nombrar. Adelante, Laura. Gracias. Bueno, yo estoy súper emocionada y ha sido una pasada esto porque estaba justo comentando por WhatsApp con Elisa la jugada y bueno, muchas sensaciones, muchas metáforas estaban surgiendo, como estaba diciendo Elisa. Y bueno, pues es un gusto y gracias por esto.
Cuando Oriol estaba hablando, ha nombrado mucho la palabra evidencia, ¿no? Y a mí me gusta mucho siempre la etimología de las palabras, entonces me he puesto a buscar porque me parecía que no era casual que evidencia y videncia fueran primas hermanas. Entonces, bueno, os leo un poco lo que he encontrado así muy rápidamente. Dice, la palabra evidencia viene del latín evidentia, claridad, visibilidad, que expresa la cualidad o situación de lo que se hace visible y manifiesto desde su interior hacia afuera, del prefijo ex, desde de un interior a un exterior. El vocablo se forma a partir del verbo videre, ver, y de este verbo latino nos llegan muchas palabras. Bueno, ver, avisar, vidente, visitar. Eso era una cosa y creo que está muy relacionado con todo lo que estamos hablando, ¿no? De ese futuro, como estaba diciendo justo antes Isabel, ¿no? Es que no veo el futuro claro, ¿no? Y cómo esto está impregnado en nuestra cotidianidad y en nuestro pensamiento, ¿no? Incluso, pues, ya los filósofos y filósofas, ¿no? Han hablado mucho de ese mundo sensible, que creo que es interesante rescatar también. Y luego, por otro lado, me gustaría lanzar una pregunta porque, bueno, dentro del tema del tacto, que ahora está muy presente también, me gustaría saber cómo entendéis el tacto, ¿no? Porque más allá de lo evidente, sino... Y cómo se puede actualizar este tacto en la actualidad. Pues, no sé, creo que... no sé vosotras, yo creo que todas las que estamos presentes hemos sentido muchas sensaciones, ¿no? Ahora con el audio, con el sonido, bueno, no sé, un poco me interesaba esto. Gracias. A lo mejor, no sé, te quiero preguntar, Laura, si esta reflexión que has lanzado, ¿la lanzas a la compañía o la lanzas a todos nosotros como grupo? Pues a quien quiera contestar. Bueno, pues para mí el tacto es contacto. Entonces, claro, puede ser un abanico de posibilidades ahí, porque el contacto puede ser físico, puede ser del oído, bueno, visual no, porque por ejemplo ellos no pueden ver, pero puede ser también a través de las manos, a través del cuerpo, a través de la boca, los sabores. Entonces, para mí es contacto de trabajo, por ejemplo, de saber llevar una situación. Bueno, me vienen a la cabeza muchas cosas siempre que sean contacto de tocar con contacto de tener tacto con una situación también. Es sencillo, pero es lo que me viene de momento. A ver qué os parece. Pues muy interesante, Celia. A mí estabas hablando y me venía todas las palabras que estabas diciendo, me venía una: cuidado, el cuidado, el cuidado, el cuidarnos. Y has dicho, en lo visual no hay tacto, y a mí me ha venido el contacto visual. También, ¿no? El cuidado, el cuidado. Gracias, Celia. También quería decir que yo estuve contigo, Elisa, en uno de los ensayos que tuvieron, y bueno, es impactante lo que hacéis. Al principio yo decía, pero ¿estos qué hacen? ¿Dónde están? O sea, es una cosa que no era como de lo que estamos acostumbrados a ver, pues porque vemos. Entonces, bueno, allí surgieron también un montón de preguntas. A mí se me quedó una un poco en el tintero, que era si habían contactado porque, bueno, luego se me ocurrió pensar, digo, ¿hay academias de baile para invidentes? Y sí que hay. Lo que pasa es que, bueno, hay muy poquitas, y en España ya no me acuerdo ahora mismo dónde estaban, y como comentamos que les daba miedo salir a la calle porque les faltaba esa confianza de movimientos, por lo que decía Paula, de encontrarte con una pared, con una farola, con una cosa. Entonces, que eso les daba mucha confianza a la hora de moverse. Entonces, sería interesante, claro, que en Valencia podría haber, por ejemplo, un lugar
donde se enseñase, por ejemplo, no el andar normal, sino el mover el cuerpo. Como decías tú, si nunca has visto, como nos decía, no me acuerdo el nombre, que está con los clientes, si no saben decir hola porque no lo han visto con la mano, pues hay que enseñárselo. Entonces eso sería, bueno, sería una cosa bonita y que para muchos niños, con la gente mayor igual no lo sé, pero para muchos niños sería muy importante el saberse desenvolver con su cuerpo y ver otra realidad quizá de movimientos en unos espacios bastante grandes para así que se les quitase el miedo. Sí, sí, sí. No sé si sabes Gracias. algo de eso. Voy a pasar tu pregunta, si no te importa, yo la he anotado y la paso al final porque como hay tantísima gente que quiere hablar y con esta introducción del tacto que estaba muy chulo, la has lanzado y la guardamos. Damos paso a Eva, que era la siguiente persona que quería lanzar alguna reflexión. Gracias, Eva. Sí, yo quería felicitaros porque creo que este tipo de obra es arriesgado y de una enorme responsabilidad y, por lo tanto, si no sale adelante, pues es muy preocupante cada día, ¿no? O cómo se enfoca para que poder transmitirlo con la máxima potencia, como si fuese un altavoz. Se necesita un altavoz y, en este caso, a través de la expresión. Por lo tanto, enhorabuena, que es lo que hace falta en la sociedad. La pregunta es muy sencilla. Habéis hablado de la no evidencia y esto puede relacionarse quizá con la improvisación, aquello que va a surgir y que no es evidente. En estas obras, en estas piezas, ¿puede existir la improvisación o debe estar bien estructurado desde el principio? A mí me gustaría hablar, pero luego también le voy a dar paso a los intérpretes, ¿no? Porque yo desde un inicio, esto lo hice un dúo también y bueno, saqué muchas herramientas, ¿no? De ese dúo primero. Y es cierto que por tema de confianza, cuando hay algo que está codificado y que se repite a diario, hace que vayas a lo seguro. Pero en la primera trovada, nosotros presentamos todo el material que teníamos ya montado y creado y repasado y que estábamos cómodos y había materiales que nosotros pensábamos que estaban horribles y lo que nos encontramos fue que se preguntaron incluso si nosotros habíamos hecho eso bien. Entonces, ahí en ese momento fue como un punto de inflexión y en la creación apareció la duda de si teníamos que dejar espacio a la improvisación para que sucediera. Bueno, a mí me encanta la palabra error y los momentos de choque en la obra, si están codificados, no son humanos y yo eso lo detesto. Porque no estamos haciendo parodia de este colectivo de ciegos, no estamos vivenciando lo que ellos están haciendo. Entonces, no puede haber un choque programado, por así decirlo. Entonces, claro, en el momento que algo se codifica, ya no ocurre esa magia de que puedan suceder choques y que empatice, es que no sé qué palabra mejor utilizar para esto, pero que pueda ser como un puente, ¿no? Para crear esa conciencia con el público de que de verdad nosotros no estamos viendo. Ese choque que para lo que se ve en cuanto a danza podría ser incluso hasta, o sea, no ofensivo, pero que está fuera de lo normal y que no sería bello, para mí en esta pieza recoge otro concepto, ese error. Y me apetece arriesgarme y por eso con esto. Fabuloso. Bueno, vamos a seguir avanzando porque las reflexiones, somos muchos además hoy, cosa que os agradezco cantidad. Y después de Eva teníamos también a Edu, que tenía alguna reflexión que hacernos o alguna pregunta. Gracias, Edu. Hola. Pues bueno,
me gustaría preguntarle a Paula cómo fue un último ensayo de la producción. O sea, cómo fue este último encuentro que tuviste con los intérpretes de forma real, el face to face con los artistas. No sin antes que quiera compartir algo que se me ha venido como a recuerdo mientras hemos estado hablando todas, y es, se habla de los sentidos y he recordado en Barcelona el Teatro de los Sentidos. El año pasado fui a una de las obras, Renacer creo que se llama, y justamente ahora con todo lo que está pasando con lo del COVID y del cómo vamos a replantearnos nuestras puestas en escena, es muy curioso porque en este grupo teatral hace que la vivencia para cada persona sea única, y es que cada persona entra cada 10 minutos y tú haces un recorrido por todo una serie de mundos y trabajas con tus sentidos. Entonces hay escena para el olfato, escena para el gusto, para el tacto. Por eso es el teatro de los sentidos, y sales de allí realmente como con unas emociones súper disparadas, las ideas, y preguntándote sobre todo por este tipo de muestras, de piezas en escena que desconocemos. También con respecto a lo del no ver, recuerdo mucho a la pieza de Jerome Bell, The Show Moves On, algo así, no recuerdo bien. Y hay una parte donde se proyecta una imagen que dice los sonidos del silencio. Se apagan las luces de todo el teatro y suena la canción Los sonidos del silencio. Es como para llorar, es para llorar esa escena, y claro, no sé, inevitablemente durante toda la sesión de hoy me he estado como llenando de estos recuerdos de cosas que he visto tal, y dejándolas un poco aparte, vuelvo a la pregunta de cómo fue ese ensayo con tus artistas, con tu equipo. Gracias, Edu, por esa reflexión. Sí, gracias, Edu. Has preguntado por el último, ¿verdad? Pues el último fue un poco caótico porque, bueno, fue el día que se decretó el estado de alarma, y justo nosotros tenemos una sección que es la que más habíamos ensayado, por así decirlo, que la llamamos clones. Y justo ese día teníamos la música y vamos a probarlo con la música. Entonces nosotros estábamos esperando para que saliese el presidente del gobierno en casa para que hablase, porque ensayamos a partir de las 3 y al final decidimos irnos a la granja a ensayar porque Ichasai decía, es que digan lo que digan, por favor, tenemos que hacerlo una vez porque va a ser el último recuerdo, ¿no?, que se quede en nosotros. Y llegamos a la granja y yo estaba pendiente del mensaje de Mareta, de que si se cancelaba o no el festival y qué teníamos que hacer nosotros. Y me llamó Mónica, que es la chica que trabaja en la granja, y me dijo, Paula, a las 3:30, vete a casa, dile a Isabel que se vaya a Londres, a Ichasai, a Madrid, porque no van a volver. Y compra lo que tengas que comprar, pero que se vayan ya. Así que cierra el espacio y vete. Y Ichasai aún me decía, cuando tenía que coger el autobús a 2 horas, me decía, por favor, necesito probarlo con la música. Pero lo último que hicimos fue poner I'm Losing It de Fisher, gritar, saltar, soltar toda la rabia de esto no puede estar pasando, y al final todos saben lo que está pasando ahora mismo, y dejar, ¿no?, que
bueno, como he dicho antes, a día de hoy no hemos hablado del proyecto, hemos hablado de cómo estamos nosotros y la positividad que vemos en el asunto de desplazar que esto, ¿no?, se vaya a expandir en el tiempo para pensar bien y tener el tiempo suficiente de creación y lo que la pieza necesita. Entonces, creo que no hemos puesto la cabeza en el proyecto, pero sí que hemos puesto la cabeza, pues como antes se decía, en cuidarnos y pensar sobre todo en cuidar el proyecto y qué forma, ¿no? Pero ese fue nuestro último ensayo. Bailamos para sacar nuestros órganos y yo qué sé, salió de todo ahí. Me he quedado un poco... Me han entrado ganas de llorar. Cógeme, Laura, cógelo tú, por favor. Bueno, pues daros las gracias por ser tan generosas y abrir esto. Yo justo también me estaba emocionando, ¿no? Porque al final es algo que nos une y que, bueno, cada una desde su profesión, desde el punto en el que está, ¿no? Desde ese lugar situado de la casa, ¿no? Que yo también estaba un poco pensando, ¿no? Jolín, qué guay, ¿no? Qué bonito el estar ahora juntas, ¿no? En este momento. Y bueno, pues solo me sale agradecer, ¿no? A pesar de todo que estemos aquí, ¿no? Entonces, gracias. No sé si alguien necesita decir algo o le tocaba, sí, no sé si a Oriol, que lleva rato. Gracias, Nada. Laura. Entraba después de Edu, entraba Oriol, sí. Gracias, Oriol. Que va, no, yo también, no sé, estoy encantado de que, no sé, de repente todo esto nos esté como llevando, o sea, un proceso que es como un grupo cerrado, de repente nos esté abriendo a todas un poco, a reflexionar un poco sobre el presente y en realidad no recuerdo ya quién lo preguntaba, pero es que es imposible separar nuestra vivencia del presente incluso sin hablar. Entonces, claro, ahora estabais sacando todo el tema del tacto, que eso también es un tema muy interesante a preguntar a los bailarines. En plan, claro, yo estaba en Barcelona cuando esto nos pilló así a todos y después de un montón de días aquí y de pensar cómo ha ido el proceso, ¿no? Cómo de repente, sin ver cómo sientes tu propio cuerpo, la propiocepción, cómo de repente el tocar del otro te modifica a ti. Y justo en esta pandemia, una de las cosas que me preguntaba al día, no sé, 40 de estar ahí encerrado en Barcelona, es cuántos días llevo sin tocar a nadie y sin que nadie me toque a mí, sin que nadie me coja el brazo, ¿no? Y esto yo creo que son preguntas que sin quererlo ni nada, de repente todo este proceso saca a la luz, ¿no? También decíais, Celia, me parece, esta cosa tan bonita, ¿no? Que al hablar del tacto directamente ha saltado al contacto y es que tacto es una palabra innecesaria en realidad porque tú no tocas unilateralmente, o sea, cuando tú estás tocando a algo o a alguien, él o esta cosa también te toca a ti. O sea, es una relación, nunca es unidireccional, ¿no? Y entonces, como esto en el caso del proceso ha sido, yo creo, también estaría guay escucharos a los bailarines en general, porque claro, el tocar ha sido, pues esto, ¿no? Fundamental y ya no sobre todo esta cosa de nos tocamos bidireccionalmente, sino creo que también había alguien que también lo decía, ¿no? Ese tocar sin tocar, ese sentir que yo creo que vosotros podéis hablar muchísimo de cómo me siento tocado, cómo me siento en presencia del otro sin ni siquiera tocarlo y cómo llevamos tanto tiempo en la sala de ensayo y cómo de repente podemos llegar a sentirnos sin incluso estar tocándonos, cosa que otra vez habla de lo que estamos haciendo ahora y de lo que está pasando ahora en general con el coronavirus, ¿no? No sé qué pensáis vosotros, porque creo que tiene mucho que ver con el proceso.
Bueno, a mí me gustaría compartir algo sobre el contacto, que cuando se ha levantado esto me he quedado un poco pensativo. Y a mí como intérprete, el contacto, el tocar a alguien o tocar algo en la sala significaba, lo primero de todo, seguridad. Y el no estar en contacto ni con nadie ni con nada significaba todo lo contrario. O sea, sobre todo al principio, cuando yo tenía, cuando estaba tocando los hombros de Paula, el pie de Isa, cuando estábamos los tres bien cerca, digamos que todo podía fluir un poco de manera diferente porque había bastante más seguridad, incluso a la hora de caerse, pues nosotras tres también tenemos confianza, entonces si me caigo encima de una o de la otra, había confianza y había seguridad. En el momento en el que yo, por ejemplo, me alejaba bastante de ellas dos, empezaban a ponérseme como capas de inseguridad, de no saber cuál es la dirección, de no saber dónde están ellas, y sí que también intervenía mucho el sonido que ellas emitían a la hora de caminar, respiraciones y, bueno, no sé, en referencia al contacto. También me acuerdo en la 11 con Chelo, en alguna de las sesiones, estábamos como en una cocina, en una especie de vivienda habilitada para realizar actividades. Y en el momento en el que yo me agarraba a Chelo, todo estaba bien, pero cuando me soltaba, digamos que todo estaba 10 veces más cerca de mí. Entonces, incluso a nivel de movimiento, yo me bloqueaba muchísimo. Y bueno, quería compartir eso. Sí, nada, para añadir un poco sobre lo que decía Itza y un poco contrastar, porque sí que es verdad que aunque el tacto era nuestra seguridad y nuestra manera de sentir que estábamos en terreno seguro, luego las manos, o sea, eran muy importantes porque no eran unas manos de bailarín, las manos pasaban a ser ojos. Entonces, también lo aprendimos con Chelo en la 11, cómo de importante la colocación de las manos a la hora de aprender a servirte un vaso de agua o cómo saber dónde poner el cazo para cocinarse a las manos, de repente pasan a ser ojos. Y fue muy curioso porque cuando vinieron Elisa y Celia a verlo, el ensayo nos dijeron, ostras, es que el tacto que tenéis entre vosotros no es un tacto amable. Es como un tacto como si de repente, pues es todo de rastreo, de palpar, y cualquier choque, no sé, de repente era como, no era un tacto de seguridad, cuidado, tal, era un tacto de repente somos tres alienígenas que nos han soltado aquí, no sabemos si estamos solos o si no, y tenemos que estar súper alerta. O sea, es un momento, no sé, curioso, simplemente eso, añadir que el tacto es muy diferente cuando ves y cuando no ves. O por lo menos desde mi punto de vista no es un tacto al que estamos habituados en la danza, en el mundo de toco, bailamos juntos. No sé si mis compis están de acuerdo, pero aunque nos queremos mucho, pero sí que es verdad que a la hora de tocarnos había mucho choque. Ajá. Qué interesante. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito más y tenemos a David también, otro de los residentes que tuvimos la semana pasada y había pedido la palabra, así que adelante, David. Hola, ¿me oís? Bueno, yo llego un poco tarde, pero bueno, creo que ya conocía un poco el proyecto y ahora creo que he pillado un poco todos los temas de los que estáis hablando. Tengo como varios melones abiertos que me dan vueltas todo el tiempo, porque por un lado estamos hablando de dos sentidos, es esta cosa de perder la visión y de no ver, pero el tacto de repente coge como un primer plano y se pone a funcionar como la máquina que te va a ayudar y te va a regular. Y es curioso que los ojos sean como un órgano tan pequeñito y el tacto ocupe todo tu cuerpo, ¿no? O sea, sea como el órgano más grande que es toda la piel y ocupa todo el cuerpo, que para un bailarín es también todo.
y al mismo tiempo estaba pensando que realmente sí que están trabajando un terreno que tienen en común tanto las personas videntes como invidentes, que es que se mueven en el espacio, o sea, que tienen que seguir existiendo y moviéndose en un mundo tridimensional, ¿no? Y a lo mejor esto de la violencia que decíais ahora justo en el tacto, y que no es un tacto como de cuidado y tal, es porque a lo mejor es una primera fase de quedarte invidente, ¿no? Que te pones en alerta, entonces cualquier cosa que sucede, tu tacto no es amable, ¿no? Y a lo mejor la amabilidad surge con el tiempo, no lo sé. Y todo el tiempo me venía como el ensayo sobre la ceguera de Saramago, el libro, que bueno, que hay película y demás, ¿no? Y que en ese libro, en ese texto, que de repente la gente se empieza a quedar ciega porque sí, sin razón aparente, es muy parecido al COVID, ¿no? Donde algo que no ves ni que sabes que sucede está afectando a la humanidad y lo que hace la gente es apartarlos porque no saben qué pasa. Entonces los tienen que aislar y lo que les está pasando es que al final todo el mundo se vuelve invidente y los raros son prácticamente los videntes y luego la evidencia vuelve, digamos, de la nada. Pero también hay un relato muy detallado de cómo aprenden ellos en ese sitio donde van, paso por paso, y pasan efectivamente de la violencia y de estar muy, muy inseguros al cuidado y a la organización y a, bueno, y a tomar un estado de conciencia de lo que les toca en ese momento. Y a la vez también, cuando hablabais, creo que hay un reto muy difícil, que es poner al público en el lugar del invidente, que es al vidente va a ser prácticamente imposible. O sea, creo que es una quimera que está genial y que eso que también es parte de lo chulo, ¿no?, que tiene el proyecto, que es que por mucho que lo intentes te quedas muy lejos seguramente, ¿no? Pero que a la hora de generar un mundo experiencial, ya sea estético, visual, que un invidente no tiene, él sí que sigue teniendo esa parte del cerebro donde de alguna forma tiene que generar recuerdos o tiene que generar imágenes o tiene que generar la percepción que tiene del mundo. Lo cual creo que sí que es un terreno de investigación súper interesante para un bailarín o para un creador que tiene que generar una pieza con público o experiencial, cómo se genera ese imaginario de una persona invidente que no ha visto nunca o que ha visto de una forma muy limitada, y si nosotros también podemos tener parte de ese imaginario. O sea, si se nos puede generar, a lo mejor no recordamos en imágenes, no son imágenes nítidas, son, no sé, como la sinestesia, ¿no? Que oigo un sonido y me viene un color, o porque tengo la capacidad de percibir la luz, o percibo la temperatura, frío, calor, olor, y a partir de ahí se me genera una experiencia. Creo que ahí sí que hay un lugar de investigación por descubrir, digamos, para lo que es también la danza, súper interesante. Aunque a mí me sale todo el tiempo que hay que anularle la visión al público realmente y ponerle ahí sin visión, desde el principio hasta el final, no lo sé. Y que claro, es como si jugamos todos en plan iguales, y si no, pues no jugamos. Porque tampoco puedo ayudarles a los invidentes a que sí que vean un poco como los otros, para que se acerquen. Entonces no lo sé. Lo cual es fascinante, porque realmente es muy parecido a lo que nos ha pasado, que nos han anulado, nos han quitado parte de lo que somos. No podemos tocarnos, no podemos acercarnos, parte de nuestros sentidos están anulados porque no... De hecho, el tacto que se pone en primer plano es un sentido ahora mismo que es prácticamente ilegal, que te puede meter en la cárcel, o sea, por hacer un buen uso de él. Puedes acabar multado y apartado de la sociedad. Porque el otro día mi madre me pedía que la abrazara y que por favor que la abrazara, y he dicho que no te puedo abrazar, y ella me gritaba que la abrazara, porque lo decía ella. Entonces, no sé, creo que estáis en un terreno muy superhumano, que sí que es de actualidad, porque es de actualidad, aunque parece que estáis acercándoos a gente invidentes que habéis estado ahí con la ONCE y tal, pero estáis hablando de todo el mundo al final. Yo creo que, o sea, no me viene ningún momento en la historia de las artes escénicas donde se haya parado la creación y no se hayan encontrado formas de hacer las cosas y de volver a expresarse. Entonces creo que lo encontraremos. Aunque nos duela, que nos dolerá. Ya está, solo era eso.
Sí, y vamos a aplaudir porque ha sido muy fuerte. Bueno, está siendo todo muy fuerte. Vamos a ir casi terminando y nos queda Rebeca y por último Jacobo. Sí. Vale, es que he abandonado el ordenador y me he pasado al móvil. Pues mi pregunta reflexión creo que tiene bastante relación con algunas de las cosas que acaba de decir David. Tanto los intérpretes como la propia Paula han hablado en varias ocasiones de que como intérpretes salen de su zona de confort y de que se situaban en un espacio de incomodidad, ¿no? con este nuevo planteamiento. Y mi pregunta reflexión es si esa incomodidad, si ese salir del espacio de confort que tienen como intérpretes en el planteamiento de esta obra, creo que es antes de que todos lo sepan, es el título, antes de que todos lo sepan, es que al principio no oía bien, vale. Es si a quienes vamos a acudir como espectadoras y como espectadores, si se nos va a producir esa misma incomodidad, no sé si es objetivo del planteamiento producirnos esa incomodidad, que sería un poco, como decía David, ¿no? Es decir, se nos va a limitar la visión también, se nos va a hacer pasar también por esa situación o solo la vamos a vivenciar a través de la interpretación. En esa línea iba un poco mi reflexión pregunta, ¿no? De si la pretensión es incomodarnos un poco y por supuesto que eso yo creo que ya ha salido un poco, hacernos poner un poquito, que ahí también decía algo David, en la piel de las personas invidentes. Y ya está. Gracias, Rebeca. Qué bien te hemos escuchado hoy. Qué bien. Sí, a mí me gustaría comentar que, bueno, desde mis reflexiones, creo que para empatizar con alguien no tienes por qué vivenciarlo de la misma manera que ellos lo están vivenciando. Entonces, en este caso, en lo que se planteaba en antes de que todos lo sepan, era no taparle los ojos como tal. O sea, no íbamos a taparos los ojos. No queríamos hacer uso de ello. Pero sí que concienciar de una forma inconsciente, pero a la misma vez consciente de que el espectador, si está mirando algo en escena, se pregunte si lo que está mirando es real o no. Que en parte para mí eso es una ceguera, porque es una ceguera desde el dudar de si lo que tú estás viendo es real o es ficticio. Entonces, para mí yo lo llamaría ceguera, ¿no? Pero ese es a donde yo quería llevarlo y jugar. Pero en ningún momento se pensaba crear esa empatía desde... Es más, esa empatía desde nuestro puesto, ¿no? Porque como he dicho al inicio de esto, mi pregunta de investigación y mi pregunta en cuanto a esta pieza es sobre todo contestarme a la pregunta de si es posible crear sin ver, porque aún no conozco, he investigado, aún no he descubierto a creadores que hayan creado sin ver y simplemente me quería contestar yo a esa pregunta. Entonces creo que es más por nuestra parte el empatizar cerrando los ojos que no para el espectador. No sé si he contestado. A mí me gustaría añadir, perdona, o vamos mal de tiempo. No, nos hemos pasado media hora, o sea que ya vamos fatal. Pero entonces, pues claro, entra. Rápidamente, no, que es la dualidad, o sea, es el tema de, a ver, ¿qué pasa? Lo ensayamos para que esté todo bien, pero es que entonces ahí la gente no nos cree, o sea, y es lo que pasa es de, no me lo creo, o sea, esto lo habéis creado con los ojos abiertos. O por otro lado, lo dejamos abierto para mostrar que el error es válido, o sea, es una línea muy fina en la que va a depender del espectador, o sea, lo que ha dicho Paula de a qué nivel empatizas tú, la incomodidad va a estar, porque
tal y como está planteada la coreografía, o sea, ya con que no andes en línea recta perfecta ya te vas a ir. Y va a haber un choque, y ese choque va a ser verdad. O sea, incomodidad creo que va a haber todo el rato. Pero esa es donde nos situamos ahora, que va a ser cuando lo retomemos, porque no lo hemos puesto nunca en escena, va a ser esa la cuestión de, o sea, cuánto lo perfeccionamos, cuánto limpiamos, cuánto lo dejamos al error. O sea, es una cosa que nosotros todavía, a día de hoy, creo que no seremos conscientes de lo incómodo que va a ser para el espectador, porque no sabemos lo incómodo que va a ser para nosotros, aún. A día de hoy muy incómodo, pero quién sabe. Sí, Paulita. Sí, también me gustaría añadir para, bueno, crear conciencia, ¿no? Que nosotros ensayamos en un espacio, pero luego se baila en otro. Ya. Y reconocer el espacio nos lleva días. Y tú has estado ensayando mucho tiempo en un sitio que luego se tiene que ir a otro y que toda esa confianza que has cogido en el otro sitio ya no va a estar. Y no va a estar para el estreno. Y ya no solo para el estreno, sino para todas las funciones que nos van a venir, ¿no? Entonces, desde la 11 y desde una idea, está claro que el tacto vuelve a estar, pero vuelve a estar en los pies. Porque es el único, o sea, lo único que podemos percibir para que nos dé seguridad, ¿no? Y entonces, bueno, poner eso también aquí para que se sepa que cuando se cambia de hábitat, pues te tienes que adaptar. Y esa adaptación requiere tiempo. Pues igual que nosotros en este COVID, ¿no? Y en estar en casa, que siempre hemos estado fuera y ahora de repente te tienes que adaptar a 50 metros cuadrados con tus 3 compañeras de casa. Bueno, antes de darle pie a Jacobo, también recordar que había una pregunta que Celia había lanzado, que se ha metido entre medios, si os acordáis, y que yo le había dicho que amablemente esperase hacia el final y no me quiero olvidar. Creo que la pregunta iba muy directa a Chelo de si existen academias de danza para invidentes. Sí, hemos escuchado que existe un grupo de teatro, ¿verdad, Chelo? Pero ¿existen academias de danza? Yo no conozco. Sé que lo que se hizo más cercano es un trimestre se estuvo haciendo biodanza dentro de 11, que es una expresión de danza libre, pero no tiene nada que ver. Yo creo que sí, porque buscando en internet sí que las hay, pero yo no las conozco. Creo que había una experiencia en Madrid, es que no recuerdo. En Valencia yo no conozco, pero sí que es algo a tener en cuenta. De todas formas, desde 11 ese miedo se trabaja. Quiero decir que mi trabajo justo es dar autonomía, entonces eso. Pero sí que la danza creo que sería una parte muy importante para integrar a la persona, a las personas ciegas. Y ya está. Bueno, pues como os he dicho, nos hemos pasado media hora. Yo creo que lo he notado solo cuando me ha dicho si nos habíamos pasado, porque estábamos a gustísimo. Y para darle pie a Jacobo, pues recordaros que Paula estará muy pronto, todos lo deseamos, en el Inestable dentro de Danza Valencia. Estaba Mar hace un momento, he visto que ya no está, habrá tenido, pues eso, nos hemos alargado mucho, pero ahora le transmitiré nuestro agradecimiento de que haya estado presente, escuchando y apoyando, como siempre está Danza Valencia, a todas las artes escénicas en general. Y Jacobo, adelante. Vale, hola. Igual no me escucháis bien o se va entrecortando porque hay 3 videollamadas en mi casa ahora mismo con la familia. Están todos fluctuando ahí la intensidad de la señal. Pero bueno, espero que podáis ir escuchando algunas cosas de las que digo bien o que entendáis lo que queráis, que eso también está guay. Lo primero es que es un choque, ¿no? Al final, un choque fantástico el poder acabar la semana después de este metateatro duro que es todo lo burocrático y hablar entre asociaciones y no sé qué, llegar a poder disfrutar de lo creativo, de diálogos y discusiones sobre lo creativo. Entonces, acabar la semana así creo que ya llevamos como 3 semanas acabando la semana
de una manera más interesante que como empieza la semana. Entonces, os lo agradecemos porque estáis Paula, Edu y David, y espero que se vayan sumando los creadores a medida que, o igual la semana que viene es Julia de Arrimados o Jessica, entonces que se vayan sumando los creadores me parece también súper interesante, que estén aquí y que quieran estar. Y hablando un poco con Mar Jiménez, porque estamos aquí Maribel y yo de Inestable y queríamos transmitiros un poco a Paula que estamos muy contentos de Graneros de Creación, de que seas uno de los graneros de creación, porque tienes todos los ingredientes para ser una residencia creativa, en lo que creemos nosotros como un proyecto que tiene que ser una residencia creativa, un lugar de experimentación, un lugar en el que vas encontrando lugares a los que asirte, en los que tienes un compromiso social súper interesante, súper potente, en el que tienes un equipazo, como dice Mar, fantástico, y que puedes desarrollar tu pieza llegando a un final, a un momento en que la presentes como sea. Creemos que es desde Inestable y desde Danza Valencia un acierto tenerte. Estrenes el año que estrenes. Que eso sabemos que está ahí en el aire, que puede ser. Tenemos claro, no soy yo el que lo vaya a decir. Y Maribel también ha sido muy cauta, no ha dicho nada. Tú, pues igual has sido cauta y no has dicho nada, pero hay por parte de Danza Valencia hay un deseo de que estrenes, y por parte de Inestable, de Maribel y mío, de que estés, y por parte de Graneros de acogerte. Entonces, desde Mar me lo decía ahora mismo que se ha tenido que ir, que tenía una reunión, que enhorabuena por parte de Danza Valencia por el trabajo que estás haciendo, por mantenerte cuerda, por tener tanto coco y demostrarlo en este Zoom o como se llame ahora mismo, que ya no sé en qué aplicación estoy, pero que muchísimas gracias por mantenerte. Evidentemente, ya lo dije, les hice sus preguntas a Edu y a David, no voy a repetir preguntas, pero sí que quería pues que supieras que estamos, y lo sabes, que estamos ahí, unos y otros, Danza Valencia y nosotros, para apoyarte, al igual que Graneros, que la parte de mediación de Elisa y de Laura, que es súper interesante y súper estimulante y que se va a ir dando cada semana, y eso también está genial. Entonces, solo podemos decir que enhorabuena y que vale la pena esperar, ¿vale? Creo que va a valer la pena esperarte y tenerte en el espacio de Maribel y de Jacobo y de todos nosotros con las puertas abiertas. Estaremos allí porque abriremos en algún momento y estaremos allí para abrazarte o lo que tengamos que hacer. Vamos. Enhorabuena otra vez a Elisa y a Laura, como siempre, por vuestro curro, y a todos los demás que estáis ahí preguntando y bueno, nada, pues eso, ya está. Yo no quería cerrar, Elisa, yo lo que quería era darla. No, tienes que cerrar tú. No más, y se te agradece, Jacobo, un montón. La verdad ha sido también casualidad que estuvieses al final, me ha venido muy bien. Laura creo que tiene una forma de recogernos muy bonita y me gustaría darle pie. Siempre tiene, la verdad que me gusta mucho. No, bueno, no voy a decir nada que no hayas escuchado, no, tampoco. Pero bueno, seguir un poco con este agradecimiento y yo creo que se nos han movido muchas emociones en esta conversación y eso habla de la calidad del trabajo que hay detrás, ¿no? Y de lo sesudo, de la sensibilidad, de cómo trabajáis, ¿no? Con lo fino y bueno, pues se ve, ¿no? Que sois grandes profesionales que, como hemos dicho antes, habéis sido muy generosos transmitiéndonos todo esto, ¿no? Y con esa incertidumbre de la que hemos hablado todo el rato, ¿no? Entonces, bueno, simplemente creo que ya lo sabemos, ¿no? Dar las gracias, tampoco me quiero extender mucho. Creo que es súper importante, creo que lo ha dicho Oriol antes, ¿no? Hay una cosa que se repite, ¿no? Con el grupo de Trobades, y es que de pronto nosotras cuando empezamos este proyecto no sabíamos muy bien si
si estábamos siendo intromisivas con el trabajo de los creadores, pero por otro lado creíamos que era muy interesante y siempre hemos apostado por apoyar el proceso creativo, ¿no? y visibilizarlo, ¿no? Entonces, justo Oriol ha dicho antes, bueno, qué bien, ¿no? Que después de todo este proceso en el que hemos estado encerradas trabajando, ¿no? De manera muy intensa durante todo este tiempo, ahora se abra, ¿no? Y bueno, uno de los objetivos era justo ese, ¿no? El enriquecer con las distintas miradas todo ese proceso, y eso es posible gracias a que vosotros nos lo permitís, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias, porque creo que cada ventanita se lleva aire fresco, ¿no? Y bueno, y creo que ese imaginario del que habláis va a mutar mucho, lo seguirá haciendo, y creo que Granears y el equipo de mediación está muy orgulloso, ¿no? del equipo que creamos todas las personas implicadas, las presentes, evidentemente, y todas las que han participado con las distintas acciones. Gracias. Bueno, pues siempre finalizamos, como sabéis, aplaudiendo, pero con el aplauso del teatro. ¡Abrid los micros! Podéis ir también con